Saludamos. Un saludo para todos. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. ¿Y tú, Elena? Pues un placer hacer esta investigación contigo, Mónica. Igual. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Como siempre digo, Mónica no sabe qué tema es. Sorpresa para Mónica, para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, vamos a empezar ya, Mónica. Arrancamos motores y nos vamos. Vamos a ver hasta dónde vamos, hasta dónde viajamos, Mónica. Muy bien, pues voy a comenzar con la inducción. Mónica, relájate, respira profundo, Mónica. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora, Mónica, cuento de 1 a 3 y a mi 3 me dices cómo percibes o visualizas la sangre de un ser humano en buen estado de salud con respecto al plano metafísico. 1, 2, 3. Veo dos cosas. Veo la sangre circulando Sí. muy rápido por el torrente sanguíneo, como un río rojo, fuerte, con mucha presión. Se siente la fuerza. Y también veo un poco más cerca, como de forma microscópica, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras partículas que corren por el torrente sanguíneo, como si estuvieras observando a través de un microscopio. Las células, la sangre se mueve, se siente vida, se siente energía, se ve la luz, se siente muy bien, se siente calidez. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Mónica, percibes? Potencia, Potencia. Ujú, sí. ujú. Bueno, a mi 3, esta vez observa siempre respecto al plano metafísico la sangre de un ser humano en malas condiciones o muy malas condiciones de salud. 1, 2, 3. Inmediatamente sentí como un dolor en esta parte. Sí. No sé por qué. Y veo como corre, pero este torrente sanguíneo en este caso tiene como si fuera un río corriendo, pero tiene piedras en el camino. Su, las venas, las arterias tienen obstrucciones que no permiten el flujo corrido y la presión sanguínea no puede ser la misma que puede haber en una persona sana, una sangre que funciona de forma regular. Y la sangre, el torrente sanguíneo tiene que moverse a cierta presión para poder llegar a los órganos del cuerpo humano en tiempo específico. Los fluidos del cuerpo también veo que se afectan Ujú. en un ser humano que no está con su sangre y de forma, es como decir que yo veo la sangre negra, pero el color no es negra, pero así lo siento, como si estuviera tan sucia que está negra, Ujú. envenenada, con partículas que no deben estar ahí, en este torrente sanguíneo. Sí. Y cuando la veo de forma microscópica, es como si las partículas que no corresponden y que no deben estar con la sangre interactuando, es como si las golpearan a los glóbulos blancos, a las partículas de la sangre que son, porque la sangre lleva en el torrente sanguíneo muchas partículas que van distribuidas a ciertos órganos del cuerpo. En este caso es como si estas partículas estuvieran interfiriendo con los glóbulos y con todo lo que forma parte de la sangre
y es como si la golpeara, como si golpeara y daña, lastima. Ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Mónica? No, Muy bien. siento que la sangre es como si algo que no le pertenece estuviera interactuando con ella, como si la Sí. sangre fuera un ser vivo y trata de de crear como un tipo de rechazo, como protección, como Ujú. inmunológico. Algo inmune es lo que llamamos nosotros enfermedades autoinmunes. Ujú. ¿Qué informaciones percibes que contiene esta sustancia? Partículas metálicas, también otros tipos de químicos que no son conocidos en la parte humana, también seres, partículas como orgánicas, que no son como partículas que entran a interactuar con el ser humano, de alguna forma está invadiendo el espacio del cuerpo humano. Ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Mónica? Son muchos tipos de invasiones de partículas, de seres y de líquidos también que entran Sí. en el torrente sanguíneo y lastiman la sangre, porque la lastiman, es como si hubiera una guerra interna. Ujú. Muy bien. Según estudios científicos, las células sanguíneas, a partir de los glóbulos rojos e incluidas las plaquetas, tienen propiedades similares al cuarzo y oscilan. Y oscilantes comunican, transmiten y reciben códigos, es decir, biofrecuencias. Ahora observa las implicaciones de esta operación de recepción y transmisión de biofrecuencias desde el punto de vista del plano metafísico. Sí, en este momento estoy sintiendo todo mi cuerpo vibrar, sintiendo lo que es mi sangre, la energía que emite mi sangre, porque emiten energía. Cuando te dije que las veía como luminosas, es como si pudiera observar su parte energética y su transmisión de energía, porque a la vez, aunque está dentro de nuestro cuerpo, emiten energía a todo el cuerpo humano. Es como si fuera vibrante y radiante. Y todo mi cuerpo se sintió como cuando te da un escalofrío y todos los pelitos se te paran, así, cuando sentí la energía de mi sangre. Es esto, transmiten mucha energía, no es solo de lo que hacen, de su composición y de su parte, de su labor como líquido, como sangre, como de transmisión de químicos y todo lo que influye el irrigar el torrente sanguíneo y el cuerpo humano, sino que además tiene una parte energética, que es lo que supongo que tú me estás preguntando, que emite al desplazarse por todo el cuerpo humano. Es como una energía que transmite vida al cuerpo, a las células del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Muy bien. ¿Algo más, Mónica? No. Muy bien. Em, Muy bien. Ahora buscarás información relacionada con las siguientes preguntas, aislando el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Observa y describe lo que implica la mezcla de sangre entre los seres humanos desde el punto de vista energético de los diversos cuerpos sutiles. Es un shock energético. Es un shock la mezcla. Total. Es como un cuerpo invasivo. Es algo invasivo entrando en el cuerpo
Y es como si lo invasivo fuera la nueva sangre que entra en el cuerpo humano. Por decir algo, en una transmisión, en una transfusión de sangre. Y veo como es como una forma de aislarse la sangre del cuerpo que ya está en su cuerpo, como el receptor, que es la sangre nueva, la sangre que está aceptando la sangre nueva. Es como si se tirara para atrás, como si hiciera esto, al ser invadido por esta sangre nueva que está entrando con energía nueva. Es un shock. Ujú. Es como si fuera esta acción de irse para atrás y el nuevo que está entrando está invadiendo un espacio. Ujú. Así se siente. Es una invasión. Sí. Ahora observa todas las implicaciones subliminales que se crean solo en el sujeto receptor después de una transfusión de sangre. Mucha confusión. Y confusión es el hecho de que la persona no entiende toda la parte emocional que está teniendo y siempre lo justifican porque cuando este tipo de cosas tienen que hacerse o procedimientos como una transfusión de sangre o de órganos, lo que hace en este caso la sangre es la persona siempre ha tenido un trauma, un accidente o una enfermedad, una condición muy, muy delicada, muy seria. Entonces siempre se le atribuye la sensación, los miedos, la contrariedad, los sentimientos extraños a la situación que se vivió. Y tiene mucho que ver es con el recibir la sangre de otra persona, la energía de otra persona está invadiendo tu cuerpo y tu espacio. Y no se quiere mezclar. La sangre que está recibiendo no quiere mezclarse con la sangre que está llegando. Es un proceso complicado de aceptación. La persona se siente muy confundida. Sí. ¿Alguna cosa que observes más, Mónica? Y sigo viendo esto de la sangre nueva que llega y la sangre que ya está en su cuerpo, en su espacio. Es un invasor. Así lo siente, así lo toma, es un cuerpo invasor. Y tiene que hacer lo que hace con cualquiera, que es primero observar, ver si va a estar causando si es un invasor que quiere dañar, lo que hacen las placas, el sistema inmunológico, al recibir cualquier cuerpo en el torrente sanguíneo o en cualquier parte de órgano del cuerpo. Y es para saber si toma la posición de defensa o si empieza a transmutar. Ujú. Opta por la transmutación, porque no hay otra opción. ¿Algo más, Mónica? No. Muy bien. La sangre del donante permanece en contacto con con el donante original, sí, no o solo parcialmente. Parcialmente, hasta que la sangre es transmutada. Ujú. ¿Cómo percibes o visualizas este contacto? Es como cuando se juntan el agua y el aceite. Sí. Chocan, pero no se mezclan. No se mezclan. Es como una barrera en la que la sangre que está recibiendo no permite, tiene que analizar primero. Y es un proceso de aceptación, es como una limpieza, le está filtrando la sangre nueva, hace una filtración, cuando me refiero a transmutación, es la parte energética, toda la energía que está recibiendo. Y entonces es más fácil filtrar y limpiar los glóbulos, las plaquetas y todos los componentes de la sangre y todo lo que esta sangre trae
de este cuerpo anterior. Lo tiene que filtrar y limpiar para poderlo adaptar al órgano, a la sangre que está llegando y poderla mezclar. Y la parte energética recibe una transmutación, que es cambiar la vibración del estado energético que tenía la persona que está donando a la persona que está recibiendo, ya sea más alto o más bajo, y equilibrarlo. Y tiene que pasar por todo el torrente sanguíneo para que esta sangre pueda mezclarse, y toma un tiempo, varios ciclos. Por decir algo, el ciclo se refiere a todo lo que es el proceso humano de que la sangre corre desde un punto y gira y pasa por todo el cuerpo humano y vuelve otra vez a ese punto y vuelve a darse otro ciclo de correr por todo el torrente sanguíneo, órganos, por todo desplazarse y volver otra vez hasta este punto. Son varios ciclos, como 3 ciclos que tiene que darse por el torrente sanguíneo para que la sangre ya está como apta para poder ser como parte de este ser humano. Ujú. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo dura este contacto? Tú has comentado varios ciclos, ¿no? 3 Sí, ciclos. sí. Muy bien. ¿Y esto cuánto tiempo puede durar? Estos 3 Para ciclos. aproximadamente unas 3 horas. Mientras se hace el reconocimiento de la sangre, las partículas, se hace la filtración, se hace la aceptación y comienza a hacerse la transmutación de la energía. Y esto es un proceso que mientras se hacen los 3 ciclos de que se hace la irrigación por todo el cuerpo y los órganos, es como si los órganos siguieran trabajando con la energía que han tenido, y cuando ya se hace la transmutación energética, empiezan a aceptar la energía nueva que es parte de esta sangre también. En Ujú, algunos casos hay daños al ser humano que está recibiendo esta sangre. ujú. Muy bien. ¿Qué puede alterar este contacto? Que haya un rechazo de la sangre, porque también se da, o que uno de los órganos principales del cuerpo rechace automáticamente esta energía nueva que está entrando a interactuar, porque es como si cada órgano tuviera vida, sus células están compaginadas con la energía, y esta sangre que llega de este cuerpo que siempre ha estado funcionando de esta forma. Es un cuerpo extraño que está llegando. Y los órganos también hacen un tipo de filtro, como hace la misma sangre, como un segundo filtro, que es también otro tipo de aceptación a esta parte energética, y puede haber un rechazo Ujú, de algún órgano. Veo, por ejemplo, un hígado en un ser humano y está totalmente rechazando. No quiere contacto con esta sangre nueva y esta energía nueva. Es negación total. mm. Hay un colapso en el cuerpo humano de esta persona. Un colapso. Sí. Mm, muy bien. Em, Observa ahora todas las implicaciones subliminales que se crean solo en el donante después de una transfusión de sangre. El cuerpo humano se regenera. El donante es como si hubiera perdido un poco de una parte de él. Rápidamente su sangre comienza, nota la condición de que ha perdido, porque tiene que tener ciertos niveles de sangre en el cuerpo. Entonces empieza rápidamente a generar más para poder cumplir los requisitos específicos con el cuerpo humano para funcionar. Entonces simplemente genera más glóbulos y Ujú, más partículas para poder funcionar perfectamente al nivel que ese cuerpo humano requiere. No le afecta, porque su energía ya se transmuta, simplemente ya como se pierde el contacto. Después de que hay la transmutación energética. muy bien. Observa
¿qué ocurre con la sangre extraída y aún no transfundida si el donante fallece inmediatamente después de la extracción? Está como en un limbo, en un espacio energético, como espera de la instrucción. Como cuando hay una energía y las células están esperando instrucción para tener un proceso. Y esta sangre está como activa y la veo con energía y la veo a la espera y tiene un límite de vida esta sangre. Sí. Esta sangre, si no se usa en cierto límite de tiempo, esta parte energética muere. Normalmente cuando el ser humano muere se lleva toda su energía. En algunos casos queda en los órganos o en la sangre, en este caso que está en un banco de sangre, en un congelador. Pero de alguna forma, si la parte energética que muere no se lleva esta energía, que es parte de ella, en algún momento va a morir. Esta energía viva que está en este pedacito, en esta sangre. Y es como que le quitaran una parte de sí a este ser que está muriendo. ¿Algo más, Mónica? No. Muy bien. Ahora observa cuáles son las implicaciones para el receptor si el donante muere poco después de la recolección. No, para nada. La energía sí está implícita en la sangre. Y simplemente se hace el proceso, lo que te expliqué antes, de filtración, de transmutación energética. En el momento que se hace la transmutación energética no hay ninguna conexión de la sangre con el ser que está donando. Se hace después de que hay la transmutación, ya no hay conexión, no hay nada, no hay afectación. En algunos casos no se permite eso, no hay transmutación, no hay conexión, no hay nada. Y es cuando la persona que está recibiendo puede morir porque tiene algún shock en la recepción de la sangre o los órganos que se niegan a aceptar esta sangre, están en contacto con esta sangre porque la energía no puede ser transmutada, no puede ser cambiada, no puede ser manipulada o transmitida por todos los órganos de este cuerpo nuevo que está recibiendo. Entonces, no, es como un shock, es lo que veo yo. Se pierde todo el proceso. Muy bien. Y veo que esta energía se sale del cuerpo nuevo que está, veo como unas chispitas. Y esta energía sale como a buscar su otra parte energética, como que está perdida en el ambiente. Sale como flotando, como de esta forma, como unas chispitas. En caso de que muera el receptor, Sí. y muera el donante. Muy bien. A ver. Observa qué sucede con la sangre extraída si el donante también recibe una transfusión de sangre. No entiendo. En este caso, una persona ha donado sangre, el donante, Sí. y Y además también recibe una transfusión de sangre. se hace el mismo proceso.
Sí. Igual, en el momento que la persona dona sangre, su cuerpo va a regenerarse y Ujú. simplemente va a generar más glóbulos y plasma y plaquetas y partículas para, para completar los niveles que requiere para funcionar. Cuando ya esto se completa, su organismo va a funcionar normalmente. Al recibir, aunque sea antes o después, ok, si hay dos procesos. Si la persona dona antes, no afecta en nada a esta persona que está recibiendo la sangre, simplemente se hace el proceso de filtración y de aceptación y de recepción y transmutación de energía. ¿Okay? Si la persona va a donar después de que la sangre se ha transmutado y ya está funcionando en su torrente sanguíneo y esta persona va a donarle a alguien más, supuestamente la sangre ya está con un nivel energético que maneja esta persona un poquito sucia, porque nunca va a quedar purificada al 100%, nunca. Ujú. Siempre va a tener algo de contaminación, pero el cuerpo se adapta a esto. La tercera persona que está recibiendo va a recibir esa contaminación, además de la parte energética que está recibiendo de esta segunda persona. Ujú. Va a ser más fuerte y por eso hay personas que reciben la sangre y simplemente sus cuerpos la rechazan, tienen shocks, es como una muerte. Es muy difícil que esta tercera persona reciba esta energía y la acepte tan contaminada. Ujú. Las transfusiones de sangre pueden crear conexiones, vínculos, lazos o pactos entre donante y receptor. Si el receptor y el donante tienen un vínculo de otro tipo que no tenga que ver con la transfusión de la sangre, se hace un bond, o se hace un lazo energético, pero es más por el hecho de que tengan otro tipo de vínculo, porque Ujú. se comparte la energía por un pequeño periodo de tiempo, que es aproximadamente unas 3 horas, que es mientras se hace la filtración y la transmutación en el donante. Se puede crear un vínculo y de acuerdo a la forma, al compartir energético que tengan, por decir algo, el esposo le está donando a la esposa, tienen un lazo de amor o un lazo de compromiso por ser esposos o por ser parejas o por ser hermanos o por ser hijos. Tienen un vínculo, un lazo. De acuerdo al tipo de vínculos que las personas tengan, en este caso, si es una persona extraña, se hace un vínculo energético por un pequeño periodo de tiempo, inmediatamente hay desconexión cuando ya se hace la filtración y el proceso de aceptación en el nuevo cuerpo. Después de esto ya veo que ya cada quien toma su camino. Ujú. Y esto causa en las personas sensaciones extrañas, porque es como si tú tuvieras un vínculo con alguien y tú no entiendes por qué te sientes cercano a una mujer o a un hombre que nunca has visto. Y tú sientes como que estás soñando, pero es un poco corto periodo de tiempo. Y ya se Ujú. pierde la conexión. Ujú. Ujú. ¿Pueden tales vínculos condicionar la libre elección de las respectivas partes subliminales ante la posibilidad o no de reencarnarse? Si en el momento que hay este pequeño espacio de tiempo en el que hay un vínculo, si el receptor y el donante quieren conservar el vínculo, sí, porque les gusta, porque estoy viendo el caso en el que lo que está sintiendo el donante y lo que está sintiendo el receptor es algo que les gusta, esta sensación, este vínculo, es algo que les gustó, es una emoción, un sentimiento que se siente muy bien o que su energía es compatible y la quieren tener, van a formar un vínculo. Y ahí es cuando se crean lazos.
aunque no se conocen. Y pueden llegar a, entonces esta energía va a buscar atraerse con esta energía totalmente. Y ahí es cuando tú conoces una persona, en ciertos casos se conocen y se sienten de que se conocen de siempre, pero no saben por qué. Esto es uno de los casos. Ujú. Ujú. Muy bien. Observa qué puede pasar si uno de los dos está muy interferido. Un rechazo de la otra energía, no hay compatibilidad, no se siente bien y simplemente no se funde en la energía, no es eso es un espacio momentáneo muy fuerte en la energía que está recibiendo o la energía que está donando. Es como cuando tú te sientes muy mal y tienes mucha depresión o tienes mucha rabia y cada persona lo expresa de acuerdo a la emoción que está sintiendo por las interferencias que está teniendo uno de los dos. Si son muy pesadas y es una energía que funciona con el odio, la otra energía es simplemente incompatible con esto porque es una persona tranquila. Entonces es un total, como si hubiera una barrera en medio. Y por este espacio de tiempo es una incompatibilidad, es un choque energético muy fuerte para los dos, pero más para la persona que no tiene el tipo de interferencia tan fuerte. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que percibas, Mónica? No, solo veo la barrera esta que se forma entre los dos. Ujú. Y ya. Es como cuando tú ves esta parte en el mar, en el que hay dos tonos del mar, porque se unen un mar con otro mar. Las aguas tienen diferentes partículas y simplemente una agua es más clara que la Ujú. otra, que está más densa. Es así, veo esta línea, esta división. Es inmezclable. Ujú. Esto mismo veo yo. Muy bien. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y continúa con la parte exploratoria libre. En esta parte se puede decidir libremente si se aísla la parte mental y emocional del soporte telepático o no. En este caso, elijo no aislar la parte mental y emocional, ¿de acuerdo? Para las preguntas del protocolo. Para las preguntas libre, de tema libre, ¿vale? De la parte que es de tema libre. Ujú. Indagando sobre las preguntas, sobre los temas que ya han aparecido, ¿no? Durante la investigación. Eh, Muy interesante lo de cuando estas dos personas, tanto receptor como donante, tienen interferencias. Mm, Observa, por ejemplo, Mónica, cuando, por ejemplo, el donante no tiene ningún tipo de interferencia, no tiene, y el receptor sí tiene. Veremos luego al contrario, ¿no? Para ver distintos casos. Primer caso, donante no tiene interferencia, receptor sí. ¿Qué sucede cuando se produce la transfusión de sangre? Si la energía le gusta a los interferentes de esta persona humana, de este ser, de esta esencia, si les gusta esta energía, porque puede haber un rechazo de quienes están interfiriendo con esta persona. Si esta energía es como sabrosa, por decir algo, para el receptor y sus interferentes, se acepta y ya, y se hace el proceso normal. Se acepta, Ujú. llena la sangre, se hace la filtración y todo este proceso Sí. del cuerpo humano. Pero es como si fuera la parte energética absorbida por estos interferentes y es como un banquete cuando le Ujú. gusta. Si no, es otro tipo de rechazo. Ahí es cuando tampoco se acepta, porque las interferencias inmediatamente es un mecanismo de defensa para ellas.
y no aceptan algo que puede venir a dañar su proceso con este ser. Entonces se hacen, no, simplemente esta sangre no es compatible y no se acepta. Y no se acepta y la persona va a requerir más transfusiones de sangre. Y ahí es cuando recibe de otros donantes y es posible que ya se haga una mezcla, que es otra cosa que no habías visto y que no había visto yo. Y es cuando una persona recibe más de una transfusión de sangre de Sí. diferentes donantes. ¿Qué sucede? Oh, es un proceso bien pesado Sí. para la persona que lo está recibiendo, porque es de acuerdo al tiempo. Se requiere un tiempo para poder procesar la primera transfusión, para que llegue otra transfusión. Entonces ya se va contaminando más la sangre. Se van a dañar muchos órganos en este cuerpo humano, porque la sangre va a quedar altamente contaminada en la parte energética y en la parte física. Estas personas tienen muchos problemas físicos después de tener una transfusión o varias transfusiones. Se puede sanar el aspecto que se está buscando sanar en la parte médica, pero su parte energética es bien fuerte, es bien pesada y va a empezar a generarse órganos, riñones, pulmones, parte linfática, glándulas. Siento un shock aquí, en esta glándula. ¿Sí? La ¿Pineal o pituitaria? pituitaria. ¿Qué sucede con la glándula pituitaria? ¿Qué le sucede? La parte energética con la glándula pituitaria es muy poderosa y la energía que emite es muy fuerte. Y cuando no está nivelada, es un dolor que ya lo he sentido antes, es un ardor. Es muy fuerte, se siente impresionante, que quema todas las células de todos los órganos, y comenzando por el cerebro. Duele mucho, Elena. ¿Y eso qué provoca en el cuerpo? Degeneración celular. Degeneración celular. Se ve mucho el cáncer. Veo el Cáncer. cáncer. Y no Sería uno de tiene que ser los inmediato. objetivos, uno de los orígenes del cáncer, las transfusiones. Puede ser, Podría puede ser, ser. ¿no? Sí, sí, porque es una contaminación en el cuerpo y son un tipo de células que están inertes, o sea, inactivas, y hay muchos factores. El receptor, su energía, de que en muchos casos esto es hecho a propósito por las interferencias, porque tienen planeado que esta persona tenga un cáncer, una enfermedad a largo plazo o a corto plazo. Entonces saben lo que sería la recepción de la sangre de ciertas personas o de ciertas energías en este cuerpo. Entonces y preparan la sangre y preparan los órganos para que cuando llegue esta sangre nueva pueda activarse en ciertos momentos y comenzar este tipo de procesos cancerígenos en las células de este ser. Empiezan a implantar pensamientos para activar las células del cáncer, empiezan a activar pensamientos en sus familiares. Es un proceso complicado que no es tan sencillo como que, ya tengo cáncer y ya. No, esto es activado, es un proceso que es planeado en este caso que estoy viendo aquí en este cuerpo. Muy bien, ahora, Mónica, otro caso que sería, pues el donante sí que está interferido y el receptor no. ¿Qué sucede en este caso? Si el nivel de conciencia del receptor si no está interferido, va a ser alto. Sí. Entonces va a ser un shock impresionante cuando recibe toda esta sangre y esa energía, y la purificación va a ser más fuerte, va a causar un shock y de pronto puede dañar de alguna forma algunos órganos.
pero también tiene el poder de regenerarse rápidamente, y es que cuando entra, hace el proceso de filtración y el proceso de transmutación, y es como si hiciera un barrido de la parte energética. Como cuando tú dices no acepto, simplemente su voluntad crea las condiciones en su cuerpo físico para que esta sangre pueda limpiarse. Y esta sí se purifica totalmente, Elena. Este receptor tiene un nivel muy fuerte, un estado mental muy fuerte, y sus procesos corporales se manejan muy bien porque tiene un control perfecto sobre su cuerpo. Entonces, esta persona es un shock al recibir algo extraño en su cuerpo, más que cuando come un alimento que puede tener transgénicos o puede recibir contaminantes del espacio, del ambiente o así. Esto es más fuerte porque está directamente en su torrente sanguíneo, entonces llega el invasor y es más fuerte el proceso, pero así mismo como es fuerte el proceso, es fuerte la vibración del receptor. Y la parte dominante es la que gana en este caso. Y entonces la vibración se nivela, le va a tomar un tiempo al receptor, pero lo logra sin problemas, y la sangre la veo casi que al 100%, o sea, filtrada, tal cual, como era su sangre, no está contaminada. No. ¿Y qué le sucede a la energía que era procedente del donante? Transmutada. Transmutada. Sí. Y esa energía, si lleva pues la intención de la interferencia, de querer interferir al receptor. Hay dos casos, estoy viendo. Ajá, sí. Si la transmuta y la acepta el receptor, va a formar parte de su energía porque la adapta, y la parte vibracional la nivela, la iguala. Si está muy baja, la va a subir y la va a nivelar y queda perfectamente. Si no hay forma de nivelarla, simplemente es como si la desechara por un tubo y la tira al espacio, para que forma parte del éter y forma parte del universo. Y esta energía se transforma. Ya la energía toma la decisión si vuelve a su cuerpo anterior, la parte energética. Sí. Simplemente empieza a formar parte del universo y hace su proceso de cambio. Y Mónica, comprueba si este receptor podría haber generado en su médula espinal su propia sangre en vez de tener que recibir una transfusión. La pregunta es si realmente es necesaria una transfusión o si el cuerpo humano es capaz de regenerar la sangre que le En este falta caso, por un accidente o por algún trauma o lo que sea, o enfermedad. En este caso que estoy viendo, que el receptor está libre de interferencias, no hubiera necesitado una transfusión. Es simplemente un proceso médico que se hace siempre que se tiene un accidente, hay una pérdida grande de sangre, hay que donar sangre porque los niveles del cuerpo no se van a regenerar tan rápido, entonces hay que ponerle sangre nueva para que los órganos estén irrigados correctamente y funcionando, pero la persona simplemente hace lo mismo que hace el que está donando. Acelera su proceso para poder autonivelarse, pero muchas personas tienen accidentes y tipos que simplemente no van a un hospital o no tienen esta parte médica y se recuperan. Se toma un tiempo, pero lo va a lograr. Vale, ¿cuánto tiempo tardaría en reponer la sangre que ha perdido, por ejemplo, un accidente? Es muy variado porque de acuerdo al Sí, tipo de pérdida que haya tenido. claro. Y como la sangre requiere irrigar los órganos en el cuerpo, el cerebro, los pulmones, todo, para que haya el proceso, la parte linfática, la parte de la piel,
todo, la parte de los procesos con el plasma, la parte inmune, todo requiere un nivel de sangre. Entonces, ya el cuerpo ya tratará de balancear y hacerlo o más lento o más rápido, pero ya el cuerpo se organiza. No puedo decirte de acuerdo, porque cada caso es diferente, de acuerdo a la pérdida que ha tenido de sangre. Ujú. Y bueno, ¿hasta qué cantidad de sangre el cuerpo sería capaz de regenerarla? Por ejemplo, pierde medio litro, 1 litro y es capaz de regenerarla. ¿Y dónde está el límite donde ya no hay vuelta atrás, donde no El, puede? el cuerpo humano no tiene un límite, Muy bien. no tiene límite. Si la persona está libre de interferencias, no tiene límite. Para la parte física, eso es como decir, "Ah, esto es un pecado, esto no puede ser", pero es así. Simplemente tomaría más tiempo para esta persona, Más tiempo. Ujú. procesos de poner en hold o poner en espera ciertos órganos que no requieren esta irrigación. El cuerpo es inteligente, el cuerpo sabe cómo funcionar y tendría consecuencias en ciertas cosas, por decir algo, ciertos órganos no pueden ser irrigados correctamente por cierto periodo de tiempo mientras se regenera la sangre, ¿verdad? Por decir algo, un donante puede perder un dedito del pie, porque simplemente no es fundamental para este cuerpo humano los dedos del pie y tiene que irrigar primero los órganos principales como el corazón, como los riñones, como el hígado, como el cerebro, porque es fundamental para los procesos del cuerpo físico, entonces simplemente se desecha. La sangre no tiene que llegar a los dedos del pie por un periodo de tiempo. Entonces, si estos dedos, por decir algo, no lograron sus células permanecer vivas, entonces simplemente muere esta parte del cuerpo. Pero el organismo tiene que tomar una decisión por ese periodo de tiempo de acuerdo así es muy grande la pérdida de sangre. Ujú. O simplemente la persona, si es algo muy sencillo y es más rápido, puede perder la conciencia. Mientras que ya la persona, porque no se irriga bien el cerebro, entonces simplemente se permite, mientras se regenera la sangre, entonces pierde la conciencia, entonces simplemente ciertos procesos los baja, los niveles metabólicos los bajan, como adormecer, Ujú. un proceso como letárgico en el organismo, por ser todo más lento, mientras se regenera rápido la parte de la sangre. El organismo, el cuerpo humano es sabio y sabe qué hacer en Ujú. ciertos casos. Ujú. Muy bien. Y por ejemplo, ahora otro caso es en el que los dos están interferidos, o sea, el donante y el receptor tienen interferencias. ¿Qué Mm. sucede en este caso? ¿Qué percibes? Si la interferencia que está llegando Ujú. es aceptada por la interferencia que está del receptor, no pasa nada. Simplemente empiezan a funcionar y a marchar las dos juntas. Y en ciertos casos el interferente es como si añadiera un nuevo ser a su caja fuerte, a su, a su, a sus almas. Es por decir algo, estos interferentes añaden una nueva persona para interferir. O el receptor, un nuevo interferente en su proceso de vida. Va a Ujú. tener una nueva interferencia. Tendría una nueva interferencia. Y en Sí, el caso en que no acepte a la interferencia del donante. se hace el proceso de filtrado y todo esto. Se recibe la sangre, se limpia todo el proceso y la parte energética de la interferencia es rechazada por la interferencia que está recibiendo y sacada. La Simplemente saca. no, la saca. Ujú. No quiero que haya a nadie más interfiriendo. O si es tan leve, no me importa. Si quieres tú, come de aquí también. Así, ya. ¿Percibe si puede haber pactos, convenios entre las interferencias?
En ciertos casos pueden darse pactos de que yo te doy aquí y tú me das del mío y yo te doy del tuyo. Me gustó el tuyo. Así. Así se tratan ellos. Ellos buscan su alimento, si le gusta o no le gusta. Es pura alimentación. Mm. Te comparto del mío, tú me compartes del tuyo y se hace un pacto. Solo en esta vida, la próxima, chao, cada quien por su camino. Hay muchos casos. Sí, dependiendo pues de cada persona, de cada interferencia, Sí. las distintas interferencias. Vale. Es como si el ser humano no tuviera ni voz ni voto. Tú aquí no eres nada. Yo decido y son ellos los que hacen su decisión. Cuando el ser Y humano está muy interferido. claro. Y ahora fíjate, ¿qué sucede si, por ejemplo, ahora pues los dos mueren cuando las dos personas, el físico, el cuerpo físico fallece? ¿Qué sucede ahora con toda la energía de uno, de otro, una vez que eh, desencarna? Estoy viendo dos procesos Sí. y todo eso también difiere de la parte energética, de las interferencias, del estado energético de la persona cuando muere. Entonces, si el que está recibiendo está muy interferido y las energías, y mueren los dos porque puede haberse una circunstancia, puede suceder, no es muy común, pero puede pasar. Entonces, esta energía sale, veo cómo sale de esta forma y simplemente la otra energía se va, se compacta y vuelve a su energía original, simplemente cada quien sigue su camino. O sea que O recupera el donante, sí, recupera esa parte de energía que le sí, falta. sí, sí es durante ese proceso en tiempo antes del filtrado, sí. Y veo también un caso en el que se vuelven como porque veo que sale así como un embudo y sale hasta arriba y se funden las dos energías. Y es cuando ahí se forman pactos nuevos con entidades nuevas. Mm. Se formó un pacto en este caso. No se mezclan. Yo veo las dos energías sin mezclarse. Me refiero a la parte de los interferentes. Sí. Pero ya este ser pertenece a ambos, está en toda la mitad, esta energía. Y los dos interferentes están girando alrededor de esta esencia y se la llevan. Creo que se la llevan para Mm. Vale. Mm. Interesante. Al principio has comentado que toda es una transfusión, pues, normal, ¿no? Eh, Hay partículas, hay que lastiman, como que la sangre está envenenada por estas partículas y hay como una guerra interna sí. y y se defiende. De qué forma se defiende el organismo de este intruso, esta invasión de un agente externo como es sangre externa, sangre de otro donante, de un donante? En el momento en que no haya una, ¿cómo se llama esta? Que no compagine la parte energética Sí, del donante con el receptor sí. y en este caso que la parte energética no esté aceptando por algún motivo esta sangre nueva, veo que la sangre que llega es como si las células mordieran a las células de del receptor y el receptor está como si estuviera heridas estas células, pero simplemente si la parte energética del receptor es más fuerte, va a ser su proceso de rechazo o de no aceptación de esta energía y de estas células y entonces pasan mucho que hay que tener una nueva transfusión porque los médicos dicen no, no acepto esta sangre, no está funcionando bien, la persona requiere más transfusión, ¿cierto? Hay un shock energético en la persona nueva que lo está recibiendo Mm. y esto puede causar la muerte, puede causar degeneración celular, puede causar daño mental, un daño energético
que es dañar el campo de la persona, desnivelación de los chakras y, o simplemente se hace el proceso, la sangre es más fuerte, se hace la limpieza energética, la no aceptación de esta sangre nueva que llega, se hace la purificación, la filtración y el ser humano empieza a convivir con esta nueva estado energético que está un poquito contaminado Ujú. y la sangre empieza a funcionar. Y esta contaminación le puede llegar a cambiar conductas, hábitos al receptor. Sí, sí, definitivamente sí. Sí. ¿Cómo le puede afectar? Conducta, hábitos alimenticios, hábitos de gustos por distintos, distintos aspectos. Yo estoy viendo mucho la parte mental, Sí, pensamientos nuevos que se generan, ajá. tanto de la forma positiva como negativa. Una persona que tiene nuevas ideas y simplemente se vuelve más activa mentalmente, piensa más en problemas de insomnio o que sus pensamientos funcionan, marchan tan fuerte que su cerebro no puede generar, absorber las energías, entonces pensamiento, y el cerebro no está adaptado a recibir tanto pensamiento y tanta parte energética de los pensamientos, no está llegando como corresponde. Entonces ahí es cuando empiezan las enfermedades mentales, la depresión, porque el cuerpo no puede funcionar tal cual como debe ser, como todo, como un balance apropiado. Veo esto, también veo degeneración celular, degeneración de otros órganos por la parte eh, energética. Veo comportamientos muy extraños en ciertas personas que son extremas y es como si tuvieran absorción de gustos de la persona que llegó, de la sangre que llegó. Por decir algo, yo nunca comía la comida de mar y simplemente me empezó a encantar los mariscos, algo así. Y es Ujú. bien extraño porque la persona dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? O el deseo por hablar un idioma que es el idioma que habla la otra persona. Son muchas cosas, Sí, muchas implicaciones, sí. ajá. Wow, es una gama inmensa de implicaciones. Wow. Estoy viendo una persona que empieza Sí, a hablar otro idioma, sin tener que aprenderlo. como si tuviera un acento nuevo. Ah, Sí, pero esto es algo extremo. sí. Es como cuando tú ves, increíble, esto sucedió en este país y fue después de una transfusión. Mm, Y la persona dice, no puedo creer, estoy loca. Entonces empiezan los médicos a atribuirle a su campo mental, al por qué se desarrolló este idioma nuevo en su parte mental, que cómo es posible que una persona hable o empiece simplemente que nunca ha cantado en su vida y empieza a cantar de una forma impresionantemente espectacular, algo así. también puede suceder con la transfusión. Sí, o Mm, simplemente lo contrario, pierde, pierde pierde. totalmente dones. Era un pintor y perdió su parte de la musa, de la inspiración, de la parte de tener la técnica, todo esto. Se pierde. ¿Y a qué se debe que pueda perder eso que es suyo, que es algo que ha aprendido, es una técnica que él ya tiene? Por el shock energético. Shock energético. Sí, Mm, sí, un shock energético. De acuerdo a la energía que está recibiendo. mm. Has comentado, bueno, que hay órganos que individualmente rechazan, hay un rechazo de esa energía. Sí.
Y has hablado de hígado, ¿no? Que has percibido, pues, no sé si estabas visualizando una persona en la que estaba su hígado estaba rechazando esta energía. Sí, visualicé la persona, Sí, visualicé el órgano como si el órgano fuera independiente y tuviera vida, como si fuera un sí. ser independiente en este caso. Entonces es como si el ¿Y órgano cómo, dijera, cómo no, realiza el rechazo? ¿Cómo no acepta la sangre. La no sangre lo no acepta? entra en el órgano, en Ajá. absoluto. ¿Puedes ir ahí a esa persona y pedirle permiso si quiere interactuar, si quiere participar en la investigación? Sí, es una mujer, ¿Sí? ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿Qué ha sucedido para recibir un trasplante una transfusión, perdón, de sangre? Accidente de tránsito en un carro, un Ujú. accidente muy, muy grave. Su carro salió disparado, salió volando. Con ella dentro del carro, el cinturón se rompió y ella se golpeó la cabeza contra el techo y empieza a golpearse contra todas las partes del cuerpo porque el carro empieza a girar de esta Girar. forma y ella se golpea, se golpea, se golpea, se golpea en muchas partes del cuerpo. Tiene heridas graves en su cuerpo, perdió una extremidad. Es muy fuerte lo que vivió. Ujú. ¿Y esta Sí. persona la percibes? ¿Cuál de los casos es que tiene interferencia? ¿Ella tiene algún tipo de interferencia y la transfusión tiene algún tipo de interferencia? El que llega es Ujú. una interferencia muy fuerte, Sí, muy fuerte. Ella tiene una interferencia no tan fuerte, ha podido convivir con esto y ha trabajado mucho. De su parte energética la reconoce, entonces ha tratado de limpiarse durante todo. El que llega es una interferencia impresionantemente fuerte, dañina, oscura, densa, pesada, ujú, de una persona muy mal mentalmente. Es de un híbrido. ujú. ¿Y Entonces, con qué intención percibes que ese híbrido ha donado sangre? ¿De alguna porque quiere manera que había... ellos donan mucho para tener, adquirir más seres humanos a su grupo, para su alimentación. ellos desean donar para eh, interferir? ¿Quieres De ser decir esto? posible, es un proceso, pero en algunos casos han podido hacerlo, así que lo hacen porque quieren añadir a su grupo de esencias, quieren alimentarse más. Sí. ¿Y de alguna Es, manera ellos eligen a quién donar la sangre? ¿Al ser humano que llega la sangre de alguna manera no, o no? simplemente dejan el control a lo que pasa en la existencia, en simplemente el ciclo de que se guarda y si tienen la suerte de que se acepta y pasa bastante, simplemente se adquiere más y está el proceso con las entidades que reciben y todo esto, y es cuando se hacen contratos. Tú y yo trabajamos juntos con esta persona, ok, o simplemente se hace un rechazo y ya, no pasa nada, continúan, Ujú, siguen. Ujú. ujú. O si yo Em, soy más fuerte que tú, porque también puede darse eso. Y simplemente la interferencia que está en esta persona puede ser, no en este caso de la mujer, pero puede darse que la interferencia que llega es tan fuerte que simplemente desplaza a la interferencia que ya estaba y la ujú. saca totalmente. Y la saca. Vale. Sí, Ujú. ¿Estás bien, Mónica? sí. Uno de los efectos que tiene esta muchacha Sí, tiene problema con su saliva sí. ¿A qué se y los debe? líquidos en su cuerpo porque sus riñones no, su riñón definitivamente no acepta, entonces no está, ella va Sí. a morir. O sea, su Sí, hígado tampoco aceptó y su riñón tampoco. sí, va a morir, ella Ajá. va a morir.
Solo para probar, pide permiso para preguntar a su hígado si desea hablar con nosotros. Su hígado como órgano, si desea hablar. Sí, ella tiene como la esperanza ella cree, porque está interferida, ella cree que somos como dioses y como que nosotros podemos ayudarla. Sí, no, no somos dioses, estamos investigando. Quiero que lo sepa de antemano. Porque ella tiene la esperanza de vivir y Dile que ella va a vivir si ella realmente desea vivir, o sea, es algo de ella, el poder lo tiene ella, no va a venir de fuera. lo está viendo y Muy, nunca lo había visto. muy bien, el poder está dentro, ella puede hacerlo, Y estas desde ella. interferencias están como si se golpearan Sí, ellas mismas, porque dentro de ella está creciendo como un nudo, como si fuera un algodón blanco, y empieza a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, es como su parte energética en su conciencia, porque tiene muchos deseos de vivir y su cuerpo está colapsando. si ella tiene deseos de vivir, pues que ella emita, proyecte ese deseo, pero desde ella, desde dentro. Em, Pregúntale a su hígado si desea hablar con nosotros, directamente el hígado. Sí, Muy bien. ¿Me permites, Mónica, hablar con su hígado? sí, Hígado. sí, Hola, hígado, ¿cómo estás? mal. Em, ¿A qué se debe ese rechazo hacia esa nueva energía? ¿Qué te parece? ¿Cómo te afecta esa nueva energía? No me gusta, es invasiva. No la acepto. Muy bien. ¿Qué te provoca? Obstrucción, Sí, daño de tejidos. sí. Me está quemando al tratar de entrar. No lo voy a permitir. Es un mecanismo de defensa que tengo. No Muy lo bien. permitiré. Muy bien. Es tu decisión. eh, es tu propia decisión. Eh, ¿Tienes la forma de autorregenerarte, hígado? Sí, pero requiero su energía para poder hacer mi proceso de regeneración. La energía de la esencia. Sí, Sí, muy bien. Pues vamos a hablar con la esencia. Gracias. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? quiero que esa energía me toque. Muy bien. Pues ahora mismo eh, comunicamos con su esencia para que, si lo desea, te toque su energía. ¿De acuerdo? Desconecta, Mónica, desconecta. Sí, Mónica, pregúntale a sus riñones si desea que hablemos con ellos. sí, tienen muchos deseos. Es que, Riñones, es que, es que te ven como si fueras una esperanza. no soy una esperanza. Ellos son su esperanza, ellos mismos. Riñones, hola riñones, ¿cómo estáis? Mm, ¿Cómo, mal. cómo? Muy mal. ¿Qué está sucediendo en vuestro funcionamiento? No, estamos siendo irrigados, no tenemos líquido, estamos secándonos, no hay drenaje. ¿Qué tipo de líquido es el que no recibes? La drenación sanguínea que Sanguínea. permite que nuestros tejidos se expandan o se contraigan para poder drenar los contaminantes del cuerpo. No llega nuestra irrigación, no tenemos líquido, nos estamos secando como una pasa. Y en cuanto a esa energía nueva que entra de la transfusión de sangre, ¿cómo la percibes? No la aceptamos, necesitamos este líquido, aunque nos contamine. Pero
pero hay un shock porque otros órganos no lo aceptan. Nosotros sí, pero porque podemos transmutar y drenar y descontaminarnos, pero otros órganos no pueden hacerlo. Entonces simplemente no se acepta. Nosotros no tenemos un proceso de descontaminación nuestro también, que es la descontaminación del organismo, pero otros órganos no saben hacerlo, no tienen la forma o el poder. Y simplemente se hace un rechazo. ¿Y de qué forma realizáis los órganos el rechazo? Una aceptación es como un cierre. No acepto, no me irrigan y no puede entrar tipo de obstrucción en el que la sangre, en mi caso, no entraría por las venas, pequeñas venas que irrigan y arterias que irrigan mi órgano, nuestro ser, nosotros como órgano. Somos dos en uno. No. Muy bien. Gracias por tu información. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? Somos un grupo y nos necesitamos todos para poder vivir en este organismo vivo y energético. Y si alguno simplemente decide no aceptar esta energía nueva porque no es capaz de transmutarla, de cambiarla, o hay un rechazo automático energético, simplemente va a haber un deceso y nos vamos a transmutar. Muy bien, gracias por tu información. Desconecta, Mónica, desconecta. ¿Cómo se llama la chica, Mónica? Se siente muy pesado. Sí, desconecta Está muy mal. Desconecta tu cuerpo emocional, Mónica. Se Para. llama ¿Cómo se llama ella? Sofía, Muy bien, pero muy su bien. cuerpo tiene muchos deseos de vivir Eso. y de limpiarse y de reconocerse y de salir adelante y comenzar una nueva vida, no importa qué ocurra. Su esencia sabe, es dejar la información para que llegue y bueno, cada cual tiene que hacer su propio trabajo y su propio. Muy bien. Y bueno, desconecta de ella, Mónica, desconecta de ella. Y ahora, por último, ya para terminar, vamos a terminar solamente. Me eh, mostró, perdón, me mostró sí, como una dime. imagen de ella después de todo este proceso, Sí, con su rostro, con su cabello y es como dando gracias y está muy feliz, aunque tuvo consecuencias, pero se sí, siente muy bien. qué Y bueno. ya, desconecté ya totalmente. Perfecto. Muy bien. Pues ahora, por último, ya para terminar, Mónica, entender si dentro de los bancos de sangre, si toda la sangre que hay en esos bancos de sangre son utilizados única y exclusivamente para las transfusiones o si hay otros usos que se le da a la sangre que está ahí guardada en los bancos de sangre. Se le dan usos médicos para extraer plasma, por decir algo, y donarlo a personas que requieren de acuerdo a ciertas enfermedades del sistema inmunológico. Sí, Ciertos componentes para investigaciones en muchos tipos de investigaciones. sí. Y otras las usan para tomarla. Para tomarla. Explícame eso. Estoy viendo personas que trabajan en laboratorios, Sí, que son híbridos sí, y se alimentan de esta sangre porque mientras tiene contenido energético, antes de que muera, la energía que está implícita en esta sangre, se la toman. Y es como si les diera vida temporalmente. de forma temporal. Vampiros físicos, Mm. sí, ¿Y qué pero se sucede con alimentan la energía? energéticamente. Sí, ¿y qué sucede con la energía del donante cuando ellos se toman la sangre?
La saben procesar, son híbridos. Son seres que saben cómo limpiar la parte energética de la sangre. Toman, por decir algo, la angustia que está en esta parte energética o el nivel vibracional bajo y lo hacen un proceso. Es como si al entrar en sus cuerpos ya les pertenece. Son diferentes, no son seres humanos comunes, Elena, tienen procesos diferentes energéticos. Sí. Entonces Y saben manejar esto. claro, y después de eso el donante queda con algún tipo de vínculo con ese híbrido que ha tomado su sangre y su parte energética. No, a menos que el híbrido quiera crear un vínculo con el donante y lo busque por una línea energética de llegar etéricamente a él y quiera formar un vínculo en decir algo, quiero conocerte físicamente y le da la instrucción para que haya un encuentro. O sea que es rastreable. Sí, El donante ahora es rastreable por sí, estos seres. sí, en pocos casos, pero sí. Pero este ser, por ejemplo, que estoy viendo es un vampiro Sí. energético y literalmente porque toma sangre. Comprueba en el laboratorio si son todos híbridos o qué percibes. Hay muchos, muchos, casi todos, Casi muchos, todos. muchos. Sí, no todos, pero porque es que los que les gusta, los que necesitan esto para poder alimentarse, obviamente trabajan en este medio. El área médica, trabajan en bancos de sangre, en cirugías, o sea, tienen cómo llegar a tener el nivel de absorción que requieren para su alimentación. O trabajan en investigaciones, donde pueden llegar muy fácil a la energía que está aquí en la sangre implícita de quien dona. Son seres que necesitan, o sea, cada quien se mueve dentro del medio que requiere para poder vivir. Ellos se mueven dentro de este medio porque es lo que requieren para ellos vivir y lo que les gusta. Y veo uno, por ejemplo, que tiene sangre en su nevera de su casa. ¿Sí? ¿Del banco de sangre? Sí, ¿Y cómo? Ay, es una pregunta, no sé si preguntarla. ¿Cómo la consume? se la toma. Y así, directo. A veces la sirve en vaso. Y ya. Mm. Pero es rápido, es un proceso que tiene un periodo de tiempo antes de que esta sangre pierda la parte energética. Inmediatamente se toma la sangre, se sienta y comienza un estado como meditativo para ver si logra conexión con el donante. Es ¿Y muy con qué delicado donar intención? sangre, Elena, es muy Es muy delicado. delicado, ajá. ¿Y con qué Sí. intención Tú, está meditando? ¿Con qué intención? Para conectar con el donante, pero ¿qué intención tiene? para ver si puede haber conexión, para ver si puede haber robo energético, así sea un poquito, para ver si de pronto tiene un golpe de suerte y puede tener una ay, no sé, Compatibilidad. compatibilidad, exacto, y logra absorber energía permanentemente de ese donante. Y ahí es cuando personas adquieren, Pues imagínate un donante que dona muchas veces. ¿Qué sucede a ese donante que dona mucho? está arriesgándose mucho. Mucho riesgo. Sí, aunque tenga la intención de dar vida, esa intención muere inmediato, eso no existe. Esa intención no sale ni del donante, aunque pueda dar vida, Mm. pero no para nada. Esto es muy malo, donar sangre.
Y cuando firma y rellena los documentos a la hora de donar sangre, ¿esto supone algo energéticamente? De acuerdo al estado energético de la persona que los está firmando, de acuerdo a la persona y la intención que está donando, y si compagina con un ser que sabe manipular todas las circunstancias que están en este caso. Pero puede darse, Elena, pueden aprovecharse de esto. Interesante. Bueno, es súper interesante este tema. Podríamos estar mucho tiempo, pero ya lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Mónica. Vamos a terminar. Desconecta, Mónica, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía. Eleva tus frecuencias a un nivel óptimo. 1, te sientes llena de energía, te sientes radiante, realizas tu propia limpieza interna. 2, te sientes plena, te sientes libre. 3, te sientes feliz, te sientes sana, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Mónica. Hola. Interesante tema, ¿verdad? Sí, wow. Influye mucho. Hay muchos componentes en esto. Y claro, Demasiados. dependiendo de cada Sí, persona, cambian sí, también las sí, circunstancias y sí. cambian todo lo que puede suceder después con la transfusión, ¿no? A raíz El, de es, eso. el estado vibracional de la persona que recibe, el estado vibracional de la persona que dona, las interferencias, las circunstancias de la parte física, de lo que ocurre con la persona que está recibiendo, por decir algún accidente muy delicado o una infección de un órgano muy seria o como que es algo muy sencillo. Influyen muchas cosas. Wow. Muy Sí, interesante conocer la información, ¿no? Porque sí, claro, alguien va a donar sangre y lo hace de forma, pues, lo hace con buena intención, ¿no? sí, Claro, no sí. se Y a veces lo imagina. hacemos por nuestros seres queridos, por las personas que amamos, porque queremos que estén bien. Y depende del estado receptivo de esta persona. Hay muchas cosas, influye Claro, bastante. o cuando hay una catástrofe, por ejemplo, que eh, piden que se done sangre, ¿no? Hay algo que venía mucho a mí, esta información, pero estaba enfocada en el tema de la sangre, porque este es el tema, y es la donación de órganos. Y tiene mucha similitud con lo Claro, que es estábamos que, viendo. Me llegaba constantemente este tema, como que donación de un riñón, donación de córnea, todo este tipo de cosas. claro, es que está muy, muy relacionado. Es una Sí, donación también, ¿no? Que es muy ligado, sí. está muy relacionado. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Mónica, y nos despedimos Con de gusto. todos. Hasta una próxima investigación. Chao, adiós. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać.
Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji.
Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos
una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.